La risa de Carlos resonó por toda la cafetería como un latigazo cruel que cortó el aire. Sus amigos lo rodeaban, todos riendo al unísono mientras señalaban discretamente hacia la mesa del rincón. Allí, con la mirada clavada en su taza de café, estaba Lucía. Su cabello negro caía como una cortina protectora sobre su rostro, pero no era suficiente para ocultar el rubor intenso que le cubría las mejillas. Era la tercera vez esta semana que Carlos encontraba la manera de humillarla públicamente, y apenas estábamos a miércoles. ¿Viste su cara cuando le pregunté por qué seguía viniendo aquí si nadie quería verla?, preguntó Carlos a sus compañeros, levantando intencionalmente la voz para que ella pudiera escucharlo. Es como si no entendiera que es invisible para todos nosotros. Pero Lucía no era invisible. Al menos no para mí. Desde mi posición detrás del mostrador donde trabajaba medio tiempo, había observado esta dinámica desarrollarse durante meses. Carlos Montenegro, el hijo del empresario más importante de la ciudad, el chico que lo tenía todo, dinero, popularidad y una cruel indiferencia hacia el dolor ajeno. Y Lucía Vega, la estudiante becada, brillante pero tímida, cuyo único pecado había sido rechazar sus avances el año anterior. Lo que Carlos no sabía era que las ruedas del destino ya estaban girando, y pronto los papeles se invertirían de una manera que nadie podría haber anticipado. La campanilla de la puerta sonó, y entró el profesor Ramírez. Era un hombre de aspecto distinguido, con canas prematuras y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Se acercó al mostrador mientras sacaba su billetera. «Un café americano, por favor, Isabel», me pidió con una sonrisa amable. Mientras preparaba su orden, noté que sus ojos se posaron brevemente en la escena que se desarrollaba. Carlos y su grupo continuaban con sus burlas apenas disimuladas, mientras Lucía intentaba hacerse aún más pequeña en su asiento. «Es una pena, ¿verdad?», comentó el profesor en voz baja. «Ver cómo algunos confunden el poder con el derecho a lastimar». Le entregué su café y él dejó una propina generosa. «Sabes», continuó, «estoy organizando un concurso para la universidad. El ganador obtendrá una pasantía en Silicon Valley. Creo que la señorita Vega debería participar. Tiene un talento excepcional para la programación». «Debería decírselo», respondí, observando cómo Lucía recogía apresuradamente sus cosas, preparándose para huir de la cafetería. El profesor asintió y se dirigió hacia ella, interceptándola antes de que pudiera salir. Desde mi posición, vi cómo le entregaba un folleto y le hablaba con entusiasmo. Por primera vez en semanas, vi una chispa de interés iluminar los ojos de Lucía. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña tensión en el ambiente universitario. El concurso de programación había captado la atención de todos, principalmente porque el premio no solo incluía la pasantía, sino también una considerable suma de dinero. Carlos, para sorpresa de nadie, se había inscrito de inmediato, alardeando de que su victoria estaba asegurada. «Mi padre conoce al CEO de la empresa», lo escuché decir un día mientras limpiaba las mesas cercanas a su grupo. «Prácticamente tengo la pasantía garantizada». Su confianza era tan absoluta que nadie se atrevía a cuestionarlo. Nadie excepto el profesor Ramírez, quien mantenía que el concurso sería juzgado exclusivamente por los méritos de los proyectos presentados. El día de la presentación final, el auditorio de la universidad estaba lleno. Desde mi asiento, podía ver a Lucía sentada en la primera fila, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Carlos, por su parte, se paseaba por el escenario con la confianza de quien ya se considera ganador. «Mi proyecto», anunció con voz resonante, «revolucionará la manera en que interactuamos con la inteligencia artificial en entornos corporativos». Lo que siguió fue una presentación impresionante, llena de gráficos elaborados y términos técnicos que pocos entendían realmente. El público aplaudió educadamente, pero los jueces mantenían expresiones neutras. Cuando llegó el turno de Lucía, el silencio en la sala era casi tangible. Se acercó al micrófono con pasos vacilantes, y por un momento terrible, pensé que no sería capaz de hablar. Pero entonces, algo cambió. Sus hombros se enderezaron, levantó la mirada, y comenzó a explicar su proyecto. A diferencia de la presentación llena de términos grandilocuentes de Carlos, Lucía habló con una claridad y pasión que captó la atención de todos. Su proyecto no buscaba revolucionar el mundo corporativo, sino ayudar a comunidades vulnerables. Había desarrollado una aplicación que conectaba a personas con discapacidades visuales con voluntarios que les ayudaban a navegar situaciones cotidianas a través de videollamadas. «La tecnología», dijo con una voz que ganaba confianza con cada palabra, «debe servir para unir a las personas, no para crear más barreras». Al final de su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Vi a varias personas secándose lágrimas discretamente, conmovidas por la sinceridad y el propósito detrás de su trabajo. Cuando llegó el momento del anuncio de los resultados,
El ambiente era eléctrico. El representante de la empresa de tecnología subió al escenario con un sobre en la mano. Carlos ya se había puesto de pie, listo para recibir su premio. El ganador de la pasantía en Silicon Valley y el premio en efectivo es... Hizo una pausa dramática mientras abría el sobre, Lucía Vega, con su proyecto Ojos Amigos. El auditorio se llenó de vítores y aplausos. Lucía permaneció congelada en su asiento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Fue el profesor Ramírez quien se acercó a ella y la animó a subir al escenario. Mientras tanto, la expresión en el rostro de Carlos era indescriptible. Una mezcla de incredulidad, rabia y, lo más sorprendente de todo, vergüenza. Por primera vez desde que lo conocía, parecía haberse quedado sin palabras. En el escenario, Lucía recibió su premio con manos temblorosas. Cuando se acercó al micrófono para dar las gracias, su mirada se cruzó brevemente con la de Carlos. No había triunfo en sus ojos, ni deseo de venganza. Solo una serenidad que hablaba de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Lo que ninguno de los presentes sabía era que este era solo el principio. El destino apenas comenzaba a revelar sus cartas, y las sorpresas que aguardaban a ambos, tanto a Carlos como a Lucía, cambiarían para siempre el curso de sus vidas. Porque a veces, las lecciones más importantes vienen envueltas en los paquetes más inesperados, y aquellos que ríen primero no siempre ríen mejor. Los días siguientes a la competencia transformaron la universidad en un terreno completamente distinto para Lucía. Los mismos pasillos que antes parecían interminables cuando intentaba evitar las miradas burlescas ahora se habían convertido en escenarios donde recibía sonrisas y felicitaciones. Profesores que antes apenas notaban su presencia ahora la detenían para conversar sobre sus ideas. Era como si hubiera estado viviendo las sombras y de repente alguien hubiera encendido todas las luces. Para Carlos, la derrota había sido más que un simple tropiezo en su camino. Era la primera vez que la vida le negaba algo que daba por sentado. Esa tarde, después de la ceremonia, lo vi sentado solo en una mesa apartada de la cafetería, revolviendo un café que no bebía. Su habitual séquito de admiradores brillaba por su ausencia. Un americano para llevar, por favor, pidió una voz familiar a mi lado. Era el profesor Ramírez, con su eterna sonrisa enigmática. Parece que su plan funcionó, comenté mientras preparaba su café. El profesor me miró con una expresión indescifrable. ¿Mi plan? No había ningún plan, Isabel. Solo una oportunidad justa para alguien que la merecía. Pero usted sabía que ella ganaría, ¿verdad? Lo que sabía, respondió tomando su café, es que tanto Lucía como Carlos necesitaban esta experiencia, aunque por razones muy diferentes. Miró brevemente hacia donde estaba Carlos y añadió en voz baja, a veces necesitamos perder para encontrarnos a nosotros mismos. No entendí completamente el significado de sus palabras en ese momento, pero con el tiempo cobraría sentido. La primavera dio paso al verano, y pronto llegó el día en que Lucía partiría hacia Silicon Valley. La universidad organizó una pequeña ceremonia de despedida, y por primera vez en semanas, vi a Carlos nuevamente. Se mantenía en las sombras, observando desde la distancia. Había algo diferente en él, una ausencia de esa arrogancia que antes parecía formar parte integral de su ser. Lucía subió al pequeño escenario improvisado para agradecer a todos. Cuando terminó su breve discurso, nuestras miradas se cruzaron y me hizo una seña para que me acercara. No habría llegado hasta aquí sin ti, me dijo abrazándome. Fuiste la única que me defendió cuando todos se reían. No hice nada extraordinario, respondí, incómoda ante el reconocimiento. Solo te traté como mereces ser tratada. A veces eso es todo lo que alguien necesita. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto, aunque ambas sabíamos que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ninguna podíamos imaginar. Lo que nadie esperaba era que la vida de Carlos también estaba a punto de dar un vuelco dramático. 2 semanas después de la partida de Lucía, la noticia sacudió a toda la ciudad. Montenegro Industrias, el imperio familiar de Carlos, estaba bajo investigación por presuntas irregularidades financieras. Los rumores se esparcieron como pólvora: lavado de dinero, evasión fiscal, sobornos a funcionarios públicos. La imagen del poderoso Alberto Montenegro, padre de Carlos, apareció en todos los noticieros, esposado y escoltado por agentes federales. De la noche a la mañana, la familia que había sido sinónimo de éxito y poder se convirtió en el centro de un escándalo nacional. Carlos dejó de asistir a clases. Algunos decían que se había refugiado en la casa de verano de la familia en la costa, otros que había huido del país. La verdad, como suele suceder, era mucho más complicada. Una noche lluviosa, casi un mes después del escándalo, estaba cerrando la cafetería cuando vi una figura solitaria bajo la tenue luz de la farola. Me acerqué a la ventana y reconocí a Carlos,
empapado por la lluvia, mirando fijamente hacia el interior del local. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta. Estamos cerrados, dije, más por costumbre que por intención de echarlo. Lo sé, respondió con una voz apenas audible. Solo quería ver este lugar una vez más antes de irme. Algo en su expresión, una mezcla de derrota y resignación que nunca había visto en él, me hizo invitarlo a entrar. Le serví un café caliente mientras se secaba con las servilletas de papel. ¿Te vas de la ciudad?, pregunté, rompiendo el incómodo silencio. No tengo otra opción. Vendimos la casa para pagar los abogados de mi padre. Mi madre se fue con mi tía a vivir en el norte. Hizo una pausa y luego añadió, voy a trabajar con mi tío en su taller mecánico en la capital. La ironía de la situación no se me escapaba. El mismo chico que se burlaba de los becados y los trabajadores de medio tiempo ahora se enfrentaba a una vida de trabajo manual y estudios interrumpidos. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de si lo sentía por él o por la situación. Carlos levantó la mirada de su taza. No lo sientas. No lo merezco. Luego, con una honestidad que me sorprendió, añadió, no merezco la compasión de nadie, especialmente no la tuya o la de Lucía. Algo en la manera en que pronunció el nombre de Lucía me llamó la atención. No había rencor ni amargura, sino algo más profundo, algo que se parecía al remordimiento. Ella no sabe nada de esto, ¿verdad?, pregunté. No, y no quiero que lo sepa. Se puso de pie, dejando un billete arrugado sobre la mesa a pesar de mis protestas. No quiero su lástima. Ya me humillé lo suficiente. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Lucía, con una foto adjunta. Estaba frente al Golden Gate Bridge, sonriendo como nunca la había visto sonreír, con el viento jugando con su cabello. El mensaje decía, la vida puede cambiar en un instante. Nunca dejes de creer en la magia de los nuevos comienzos. Cuando levanté la vista del teléfono, Carlos ya se había ido, dejando solo una taza vacía y la puerta entreabierta. Esa noche, mientras cerraba la cafetería bajo la persistente lluvia, no pude evitar pensar en los extraños giros del destino. Lucía, quien había sido objeto de burlas durante tanto tiempo, ahora vivía un sueño en California. Y Carlos, el burlador implacable, enfrentaba un futuro incierto y despojado de privilegios. Pero algo me decía que esta historia estaba lejos de terminar. Que el destino, con su peculiar sentido del humor, todavía tenía más sorpresas guardadas para ambos. Y yo, simple testigo de esta historia, no podía hacer más que observar cómo se desenvolvían los hilos del destino, entrelazando vidas que parecían destinadas a no cruzarse nunca más. Los meses transcurrieron con la rapidez de páginas arrancadas de un calendario. El otoño dio paso al invierno, y pronto la universidad se vistió de festividades navideñas. Yo seguía trabajando en la cafetería, observando cómo las vidas de todos seguían su curso. Las noticias sobre Lucía llegaban esporádicamente a través de sus publicaciones en redes sociales, fotos en eventos tecnológicos, menciones en blogs especializados y ocasionales mensajes donde compartía sus experiencias en un mundo que parecía tan distante de nuestra pequeña ciudad universitaria. De Carlos no había sabido nada desde aquella noche lluviosa. Su ausencia en los pasillos universitarios se había convertido en algo normal, como si nunca hubiera existido. Su grupo de amigos se había dispersado, encontrando nuevos líderes o simplemente madurando lo suficiente para darse cuenta de lo superficial de sus antiguas relaciones. Fue en febrero, durante una tarde particularmente fría, cuando la campana de la puerta sonó y entró el profesor Ramírez. Hacía tiempo que no lo veía, se rumoreaba que había tomado un año sabático para escribir un libro. Un americano, por favor, Isabel, pidió con la misma sonrisa amable de siempre. Y si tienes un momento, me gustaría hablar contigo. Le serví el café y, aprovechando que la cafetería estaba casi vacía, me senté frente a él. ¿Sigues en contacto con Lucía?, preguntó sin preámbulos. Algo así. Nos escribimos de vez en cuando, pero ya sabe cómo es, la distancia, las ocupaciones. El profesor asintió comprensivamente. La vida nos separa, pero a veces también nos reúne de maneras inesperadas. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Estoy organizando una conferencia sobre tecnología e inclusión social. Lucía vendrá como ponente principal. La noticia me sorprendió. ¿Volverá? Eso es maravilloso. Sí, aunque solo será por unos días. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus siguientes palabras. He invitado a otro ponente también. Alguien que ha estado desarrollando tecnología para comunidades rurales sin acceso a Internet. Algo en su tono me hizo sospechar. ¿De quién se trata? Carlos Montenegro. El nombre cayó como una piedra en aguas tranquilas. ¿Carlos? Pero él.
Ha cambiado, completó el profesor. O quizás siempre fue más de lo que nos mostró. A veces las personas necesitan que les quiten todo para descubrir quiénes son realmente. Según me contó el profesor, Carlos había comenzado como simple mecánico en el taller de su tío. Allí descubrió un problema. Las comunidades rurales cercanas a la capital no podían reparar maquinaria agrícola básica porque los manuales técnicos solo estaban disponibles en línea y muchas zonas carecían de conexión a Internet. Así que desarrolló una aplicación que permitía descargar estos manuales cuando se tenía conexión y utilizarlos posteriormente sin necesidad de estar conectado. La aplicación había comenzado como algo simple, pero ahora estaba siendo adaptada para educación, salud y otros servicios esenciales. Quiero que los dos expongan sus proyectos, continuó el profesor. Creo que podrían complementarse de maneras que ni siquiera imaginan. Pero ellos no se han visto desde... Comencé a decir. Precisamente, me interrumpió. A veces el destino necesita un pequeño empujón. La conferencia estaba programada para finales de marzo. Durante las semanas previas, la universidad entró en un estado de excitación ante el regreso de Lucía como una exitosa exalumna. Carteles anunciaban el evento en cada pared, pero curiosamente, solo mencionaban a Lucía. El nombre de Carlos no aparecía por ninguna parte. Es mejor así, me explicó el profesor cuando le pregunté al respecto. Algunos prejuicios necesitan ser enfrentados cuando ya no hay posibilidad de evitarlos. El día de la conferencia llegó con una primavera anticipada. El auditorio estaba lleno hasta los topes. Estudiantes, profesores e incluso algunos inversores locales habían acudido para escuchar a la nueva estrella tecnológica que había surgido de nuestra universidad. Estaba ayudando con los preparativos del pequeño cóctel posterior cuando vi a Lucía entrar por la puerta trasera del auditorio. Había algo diferente en ella. Ya no era la chica tímida que agachaba la cabeza al caminar. Su postura, su mirada, todo en ella irradiaba una confianza serena. «Isabel», exclamó al verme, apresurándose a abrazarme. «No puedo creer que haya pasado tanto tiempo». Conversamos brevemente mientras la ayudaba a prepararse para su presentación. Me contó sobre su vida en California, los proyectos en los que estaba trabajando, las personas que había conocido. En ningún momento mencionó a Carlos, y yo tampoco lo hice. Media hora antes del inicio del evento, el profesor Ramírez me llamó a su despacho. Allí, sentado en una silla junto a la ventana, estaba Carlos. También él había cambiado. Sus rasgos se habían endurecido, como los de alguien que ha visto la vida desde el lado difícil. Llevaba una camisa sencilla y unos jeans, tan distinto del chico que solía vestir ropa de diseñador. «Carlos», dije como saludo, sin saber qué más añadir. «Isabel», respondió con un gesto que podría interpretarse como una sonrisa. «Ha pasado tiempo». El profesor nos dejó solos, murmurando algo sobre revisar el equipo audiovisual. «¿Cómo estás?», pregunté, rompiendo el incómodo silencio. «Sobreviviendo», respondió con una honestidad que el antiguo Carlos jamás habría mostrado. «¿Y Lucía? ¿Cómo está ella?» «Bien. Está aquí, de hecho. Va a dar una charla». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Está aquí? No lo sabía». Se puso de pie, visiblemente nervioso. «Tal vez no debería estar aquí. Ella no querrá verme». «El profesor Ramírez también te invitó a ti», dije. «Quiere que presentes tu proyecto también». «Mi proyecto no es nada comparado con lo que ella debe estar haciendo en Silicon Valley». «Eso no lo sabes». Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo genuino. No el miedo superficial de quien teme perder su estatus, sino el miedo profundo de quien ha perdido todo y teme no merecer una segunda oportunidad. La puerta se abrió y el profesor Ramírez entró apresuradamente. «Es hora», anunció. «Carlos, te presentaré después de la charla de Lucía». «No creo que sea buena idea», comenzó a decir Carlos, pero el profesor lo interrumpió. «A veces las mejores ideas son las que nos asustan más». Luego me miró. «Isabel, ¿podrías llevar a Lucía al escenario? Ya está todo listo». Salí del despacho con el corazón acelerado. Encontré a Lucía repasando sus notas una última vez. «Es hora», le dije, repitiendo las palabras del profesor. Mientras caminábamos hacia el escenario, no pude evitar preguntarle: «¿Alguna vez piensas en cómo eran las cosas antes? En las personas que dejaste atrás». Lucía se detuvo brevemente, su expresión tornándose pensativa. «Todos los días», respondió con sinceridad. «Pero no puedes avanzar si estás constantemente mirando hacia atrás. ¿Y si el pasado de repente apareciera frente a ti? ¿Estarías lista para enfrentarlo?» Me miró con curiosidad. «Isabel»,
hay algo que debería saber. Antes de que pudiera responder, las luces del auditorio parpadearon, indicando que el evento estaba por comenzar. Con una última mirada interrogante, Lucía se dirigió hacia el escenario, mientras yo me quedaba atrás, consciente de que estaba a punto de presenciar un encuentro que podría cambiar el curso de 2 vidas para siempre. El auditorio se sumió en un silencio expectante cuando Lucía subió al escenario. Las luces se atenuaron, dejando solo un foco que iluminaba el podio. Desde mi posición junto a la puerta lateral, podía ver a Carlos observando desde el pasillo, parcialmente oculto tras las cortinas, con una expresión indescifrable en su rostro. «Buenos días a todos», comenzó Lucía, su voz clara y segura resonando a través de los altavoces. «Es extraño estar de vuelta en este lugar donde comenzó todo». Durante los siguientes 30 minutos, Lucía habló sobre su trabajo en Silicon Valley. Su proyecto inicial, la aplicación para conectar a personas con discapacidad visual con voluntarios, había evolucionado hasta convertirse en una plataforma de asistencia comunitaria que ahora utilizaban miles de personas en todo el mundo. Hablaba con pasión, pero también con humildad, atribuyendo gran parte de su éxito al apoyo recibido y a las lecciones aprendidas durante sus años difíciles en la universidad. A veces, dijo hacia el final de su presentación, son precisamente nuestros momentos más oscuros los que nos preparan para nuestros mayores logros. Cada obstáculo, cada persona que dudó de mí, cada burla. Hizo una pausa, y por un momento creí ver que sus ojos se humedecían. Todo eso me hizo más fuerte, más determinada a demostrar mi valía no solo a los demás, sino a mí misma. El público estalló en aplausos cuando terminó. Vi al profesor Ramírez acercarse al escenario para la sesión de preguntas y respuestas. Estaba a punto de anunciar al siguiente ponente cuando las puertas principales del auditorio se abrieron de golpe. Un hombre de traje entró a grandes zancadas, seguido por 2 guardias de seguridad que parecían intentar detenerlo sin éxito. Reconocí inmediatamente a Alberto Montenegro, el padre de Carlos, quien supuestamente debería estar en prisión. Su rostro estaba más delgado y pálido, pero su presencia seguía siendo imponente. «Disculpen la interrupción», dijo con voz potente, ignorando a los guardias. «Pero hay algo que todos deben saber sobre nuestra querida invitada». Un murmullo recorrió la sala. Vi a Carlos tensarse, dando un paso adelante como si estuviera listo para intervenir. Lucía, desde el escenario, había palidecido visiblemente. «Señor Montenegro, este no es el momento ni el lugar», intentó intervenir el profesor Ramírez, pero Alberto lo ignoró completamente. «¿Saben cómo consiguió realmente su pasantía en Silicon Valley?», continuó Alberto, avanzando por el pasillo central. «No fue por su brillante proyecto. Fue porque yo lo arreglé todo». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Lucía parecía haberse quedado sin palabras, su mano aferrada al podio con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Eso es mentira», dijo finalmente, su voz apenas audible. «¿Lo es?», respondió Alberto con una sonrisa fría. «Tengo pruebas. Correos electrónicos, transferencias bancarias. Todo estaba arreglado desde el principio. Mi hijo debía ganar, por supuesto, pero cuando vi tu proyecto, decidí que serías más útil para mis contactos en Silicon Valley. Un talento fresco y maleable, alguien que estaría tan agradecida que nunca haría preguntas incómodas». Miré hacia Carlos, esperando ver sorpresa o traición en su rostro, pero en su lugar vi algo inesperado, resignación. Como si ya conociera esta verdad desde hace tiempo. «Tu éxito», continuó Alberto, ahora dirigiéndose directamente a Lucía, «fue construido sobre una mentira. Una mentira que ahora todos conocerán». Lucía parecía haberse quedado sin aire. Sus ojos recorrían la sala, posándose brevemente en cada rostro, como buscando apoyo o comprensión. Cuando su mirada se cruzó con la mía, vi una mezcla de confusión y súplica. Fue entonces cuando Carlos finalmente salió de las sombras. «Ya es suficiente, papá», dijo con una voz firme que resonó por todo el auditorio. Alberto se giró, sorprendido de ver a su hijo allí. «Carlos, no te metas en esto. Es hora de que todos sepan la verdad». «¿La verdad?», respondió Carlos avanzando hacia el centro del auditorio. «¿Quieres hablar de verdades? Hablemos entonces de cómo manipulaste a todos durante años. De cómo me enseñaste que el poder y el dinero estaban por encima de todo. De cómo traicionaste a mamá, a tus socios, a todos los que confiaron en ti». Un murmullo recorrió la sala. Alberto palideció visiblemente. «No sabes de qué estás hablando», respondió, pero su voz había perdido fuerza. «Lo sé todo», continuó Carlos. «Incluyendo que no deberías estar aquí hoy. Se supone que sigues en prisión preventiva». Como respondiendo a una señal invisible, las puertas del auditorio se abrieron nuevamente y entraron 2 policías.
Alberto los miró con desprecio. Llegan tarde, les dijo. Ya casi había terminado aquí. Uno de los policías se acercó y tomó a Alberto del brazo. Alberto Montenegro queda detenido por violación de las condiciones de su libertad provisional. Mientras se lo llevaban, Alberto miró a Lucía una última vez. Esto no ha terminado, dijo. La verdad siempre sale a la luz. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía permanecía en el escenario, visiblemente conmocionada. El profesor Ramírez fue el primero en reaccionar, subiendo al estrado para anunciar un breve receso. Me apresuré hacia Lucía, que había descendido del escenario y estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida. Carlos se acercó al mismo tiempo, manteniendo una distancia prudente. Lucía, dije suavemente. ¿Estás bien? Levantó la mirada lentamente. Todo lo que dijo, ¿es verdad? Mi éxito es una mentira. Antes de que pudiera responder, Carlos dio un paso adelante. No le creas, dijo. Mi padre es experto en manipular a las personas. Lo ha hecho toda su vida. Lucía lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Y tú? ¿También sabías de esto? La expresión de Carlos se endureció. No sabía nada entonces. Lo descubrí mucho después, cuando todo el imperio de mi padre se vino abajo. Hizo una pausa antes de continuar. Encontré documentos, correos, cosas que nunca debería haber visto. Mi padre tenía planes para todos nosotros. Yo era solo una pieza más en su tablero, igual que tú. El profesor Ramírez se acercó, interrumpiendo el momento. La policía quiere hablar con ambos, dijo. Parece que Alberto Montenegro ha estado violando sistemáticamente su arresto domiciliario. ¿Y hay más? ¿Más? Preguntó Carlos, su voz denotando cansancio. Las acusaciones contra tu padre son más graves de lo que se pensaba inicialmente, explicó el profesor. Han encontrado evidencia de que podría estar involucrado en la filtración de información confidencial a competidores extranjeros. Información relacionada con tecnología de reconocimiento facial y vigilancia masiva. Lucía se puso pálida. Mi proyecto, murmuró. La empresa donde estoy trabajando desarrolla ese tipo de tecnología. Las piezas comenzaban a encajar, formando un cuadro mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. ¿Era posible que Alberto Montenegro hubiera planeado todo desde el principio? ¿Que hubiera manipulado no solo el concurso, sino también el futuro profesional de Lucía para sus propios fines? El público comenzaba a agitarse, impaciente por saber qué estaba sucediendo. El profesor Ramírez nos miró a los tres y luego hacia el auditorio. Tenemos que tomar una decisión, dijo. Podemos cancelar el evento o continuar. Pero si continuamos, necesitamos decidir qué decir ahí fuera. Carlos y Lucía intercambiaron una mirada cargada de años de historia no resuelta. Por primera vez, vi algo que se parecía a un entendimiento mutuo, como si ambos reconocieran que, a pesar de sus diferencias, ahora estaban unidos por una verdad inquietante que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. El profesor Ramírez nos miró a todos con determinación. No vamos a cancelar. La verdad, por dolorosa que sea, debe salir a la luz. Tras unos minutos de deliberación, decidimos continuar con el evento. Carlos y Lucía subieron juntos al escenario, una imagen que nadie en la universidad habría imaginado posible apenas un año atrás. El murmullo del público se apagó gradualmente cuando el profesor Ramírez tomó el micrófono. Lo que acaban de presenciar, comenzó, es solo la punta del iceberg de una historia que involucra manipulación, ambición desmedida y, también, redención. Se dio el micrófono a Carlos, quien dio un paso al frente. Su postura era diferente. Ya no era la del joven arrogante que dominaba los pasillos, sino la de alguien que había cargado un peso invisible durante demasiado tiempo. Durante años, dijo con voz clara, viví creyendo que todo lo que tenía era merecido. Que mi apellido y mi dinero me daban derecho a tratar a los demás como inferiores. Hizo una pausa, y su mirada se cruzó brevemente con la de Lucía. Me equivoqué. Y cuando mi mundo se derrumbó, entendí que había construido mi identidad sobre una mentira. Lucía tomó el micrófono después. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme. Cuando gané aquel concurso, creí que finalmente había demostrado mi valía. Que mi esfuerzo había sido reconocido. Respiró profundamente antes de continuar. Ahora no sé qué parte de mi éxito fue merecido y qué parte fue manipulada. Pero sí sé una cosa, lo que he logrado desde entonces, la diferencia que mi trabajo ha hecho en la vida de miles de personas con discapacidad, eso es real. Lo que siguió fue inesperado. Carlos y Lucía revelaron que, durante el último mes, habían estado en contacto a través del profesor Ramírez.
Ambos sospechaban que algo no encajaba en la historia de Alberto Montenegro, y habían comenzado a investigar por separado. Descubrimos algo peor de lo que imaginábamos, explicó Carlos, proyectando documentos en la pantalla detrás de ellos. Mi padre no solo manipuló el concurso. Ha estado utilizando empresas tecnológicas para desarrollar sistemas de vigilancia que violan derechos fundamentales. Lucía continuó. La empresa donde trabajo estaba a punto de lanzar una tecnología de reconocimiento facial que podría ser utilizada para rastrear a disidentes políticos en regímenes autoritarios. Gracias a la información que Carlos descubrió, pudimos detener el proyecto a tiempo. La audiencia estaba completamente en silencio, procesando la magnitud de lo que estaban escuchando. Hoy, dijo Carlos mirando directamente al público, no venimos solo a exponer la corrupción, sino a presentar una alternativa. Hizo un gesto hacia la pantalla, donde apareció el logotipo de un nuevo proyecto, Ética Digital. Fue entonces cuando la puerta lateral del auditorio se abrió de golpe. Todos nos giramos, esperando ver a la policía o quizás al mismo Alberto Montenegro nuevamente. Pero quien entró dejó a todos sin aliento. Era Ana Montenegro, la madre de Carlos, quien supuestamente estaba viviendo en el norte con su hermana. Caminó con determinación hacia el escenario, ignorando las miradas sorprendidas. Hay algo que todos deben saber, dijo tomando el micrófono. Sus ojos, idénticos a los de Carlos, recorrieron la sala antes de detenerse en su hijo. Alberto no planeó nada. Fui yo quien manipuló ese concurso. Fui yo quien vio el potencial en ambos. Miró a Lucía y luego a Carlos. En mis hijos. Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. Las palabras de Ana Montenegro, mis hijos, resonaban en el aire como el eco de una verdad demasiado grande para ser asimilada de inmediato. Carlos se había quedado petrificado, su rostro una máscara de incredulidad. Lucía, por su parte, se sostenía del podio como si temiera que sus piernas no pudieran mantenerla en pie. Sí, continuó Ana, su voz más suave pero igualmente firme. Lucía es mi hija, nacida antes de mi matrimonio con Alberto. La di en adopción cuando era apenas una bebé, porque no tenía los medios para cuidarla. Cuando años después me casé con Alberto y tuvimos a Carlos, nunca dejé de pensar en ella, de buscarla en silencio. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ana mientras explicaba cómo había seguido la vida de Lucía desde las sombras, cómo la había visto crecer y desarrollar un talento extraordinario para la tecnología, igual que Carlos. Cuando supe que ambos participarían en el mismo concurso, vi la oportunidad de reunirlos, de alguna manera, confesó. Nunca imaginé que Alberto utilizaría todo esto para sus propios fines oscuros. Pero tampoco esperaba que mi plan terminaría así, con ambos descubriendo la verdad de esta manera. Lo que siguió fue un torbellino de emociones, preguntas y respuestas. El evento se suspendió, pero la historia de Carlos y Lucía estaba lejos de terminar. En los días siguientes, pruebas de ADN confirmaron lo que ya todos sabían en sus corazones: eran hermanos, unidos por la sangre y separados por circunstancias que ninguno de ellos había podido controlar. Alberto Montenegro fue condenado no solo por fraude financiero, sino también por conspiración y espionaje industrial. Ana, aunque inicialmente investigada por su papel en la manipulación del concurso, fue exonerada cuando se supo que sus acciones habían ayudado a destapar un esquema mucho mayor. En cuanto a Carlos y Lucía, les tomó tiempo procesar la verdad de su parentesco. Meses de conversaciones largas, de descubrir similitudes que iban más allá del talento compartido para la tecnología. Risa similar, gestos idénticos, la misma determinación feroz cuando creían en algo. Su proyecto Ética Digital floreció, convirtiéndose en un referente para el desarrollo responsable de tecnología. Juntos, transformaron su historia personal en una misión compartida: asegurar que la tecnología sirviera para unir a las personas, no para controlarlas o dividirlas. Yo seguí trabajando en la cafetería durante un tiempo, observando cómo la vida continuaba su curso en la universidad. El profesor Ramírez, quien había sido pieza clave en toda esta historia, finalmente publicó su libro. No fue un texto académico como todos esperaban, sino una novela inspirada en los eventos que habíamos vivido, una reflexión sobre cómo el destino a veces toma caminos inesperados para reunir lo que debería estar junto. Cierta tarde de otoño, casi un año después de aquella revelación que lo cambió todo, Carlos y Lucía regresaron a la cafetería. Los observé desde detrás del mostrador, ya no como adversarios, ni siquiera solo como hermanos, sino como dos personas que habían encontrado en el otro la pieza faltante de su propia identidad. Conversaban animadamente, riendo ocasionalmente, compartiendo esa complicidad que solo los hermanos pueden tener. Cuando me acerqué a tomar su orden, Lucía me miró con una sonrisa serena. «Sabes, Isabel», dijo, «a veces pienso en cómo todo comenzó aquí. En cómo él se reía de mí, y ahora reímos juntos,
completó Carlos, con una humildad que el antiguo Carlos jamás habría mostrado. Porque al final, el destino tenía una lección para ambos. Y así, con café humeante y conversaciones tranquilas, cerramos el círculo de una historia que había comenzado con burlas crueles y terminaba con la comprensión de que, a veces, nuestros mayores enemigos pueden convertirse en nuestros más fuertes aliados cuando el destino revela su verdadero plan.